Vamos a Génesis 21, vamos a leer solamente hasta el versículo 21 hoy día. Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac te será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como a un tiro de arco de distancia, porque dijo, que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Oremos una vez más. Señor, por favor, que tu palabra en esta mañana cobre vida por el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra sea vida para nosotros, Señor, en esta mañana. Que ella vivifique los corazones de todos los que estamos acá, Señor. Entre nosotros hay personas, niños y adultos que necesitan creer en Cristo, llegar a la salvación. Yo te pido que obres en ellos a través de tu palabra. Mío nuestro hay hermanos que necesitan ser animados, consolados, Señor, que necesitan también ser amonestados, que tu palabra haga toda esa obra en medio nuestro, Señor, hoy. Venimos sedientos de tu palabra, Señor. Por favor, dale a nuestra alma el alimento de tu palabra. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vieron cómo empieza este capítulo? Si vamos siguiendo la historia en los primeros capítulos de Génesis hasta acá, este capítulo empieza como con un tono de que algo muy importante está sucediendo, ¿sí? Algo muy esperado está sucediendo. Algo
increíblemente feliz está sucediendo. Es el momento más esperado en la historia de Abraham hasta ahora. Al fin, después de tantos años, después de tantas idas y vueltas, después de un peregrinaje tan largo, después de haber esperado y que cuando parecía que ese niño no iba a venir, al fin nació Isaac. Así, al fin nació Isaac, ¿sí? Desde que se nos empieza a contar de la vida de Abraham en el capítulo 12, el Señor le promete un descendiente a Abraham. Y toda la historia de Abraham se trata de esperar a este descendiente, de las peripecias de Abraham mientras espera a su hijo. Hay un montón de cosas en el medio, ¿no es cierto? Su esposa no podía tener hijos. Abraham y su esposa ya se estaban volviendo viejos. De hecho, leemos acá que ¿cuánto tenía Abraham cuando le nació su hijo? Tenía 100 años. 100 años, ¿sí? Toda la historia de Abraham, hasta este momento, es la historia de Abraham y su familia esperando a este niño. De Abraham y su familia esperando a este niño. Y al fin, este niño llegó. Este niño llegó, nació Isaac. El hijo prometido, el hijo de la promesa, el hijo que había sido anunciado casi 25 años antes. Al fin llegó. Pero fíjense que para hacer que es como el evento en la vida de Abraham, ¿bien? Esta historia como que pasa muy rápido. Unos pocos versículos, ¿sí? De manera muy corta, y enseguida ya se nos empieza a contar la historia del conflicto entre Isaac y el hijo de la esclava. ¿Se acuerdan del hijo de la esclava? Había nacido algunos años antes, ¿sí? Esta historia, parecería ser que esta historia Moisés la escribió acá para algo más que para contarnos el nacimiento de Isaac, ¿sí? Esta historia está puesta acá para que veamos en acción a los dos hijos de Abraham, a los dos hijos físicos de Abraham, y para que podamos responder a una pregunta que no tiene que ver solamente con lo que pasó en aquel momento en la familia de Abraham, sino que casi 4.000 años después esta pregunta tiene que ver con nosotros, ¿sí? ¿Quiénes son los herederos de Abraham? Esa es la pregunta. De eso trata esta historia. Esta historia intenta responder la pregunta acerca de quiénes son los herederos de Abraham. ¿Y por qué eso es importante para nosotros hoy? ¿Sí? Está claro que en aquel momento era muy importante, ¿sí? Pero ¿por qué es importante para nosotros hoy? Piensen en esto, piensen en la historia de Génesis hasta acá, lo que aprendimos hasta acá. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el Dios de él y de su descendencia, ¿sí? Dios le prometió a Abraham que él iba a bendecir eternamente a su descendencia, que les iba a dar esta tierra por herencia perpetua a su descendencia, ¿sí? O sea, en otras palabras, lo que nosotros hemos llamado que él iba a llevar a Adán y a sus hijos de regreso al Edén, ¿bien? Y que iban a vivir con él. Entonces, no hay nada más importante que responder la pregunta de quiénes son los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Sí? Y algo que va a quedar claro con esta historia es que la respuesta a esa pregunta no se resuelve con un análisis de sangre. No es un ADN el que nos va a decir si tenemos la sangre de Abraham o no. ¿Sí? No es un análisis de sangre, sino es un análisis del corazón. ¿Sí? Hay algo más que se necesita para ser un descendiente de Abraham que simplemente llevar la sangre de Abraham, ¿sí? De hecho, hasta donde yo sé, ninguno de los que estamos acá somos judíos, somos de Israel. Ninguno de nosotros llevamos la sangre de Abraham corriendo por nuestras venas. Sin embargo, no hay nada más importante si los hijos de Abraham son los que van a ser bendecidos por Dios eternamente, los que van a heredar las promesas de Abraham. No hay nada más importante que responder a la pregunta de ¿quiénes son los hijos de Abraham? O todavía más interesante aún, ¿soy yo un hijo de Abraham? De esto trata esta historia. De esto trata esta historia. Vamos a verlo, ¿sí? ¿Cuál es el corazón, el conflicto en esta historia? Esta historia
a ver, si pasamos en limpio, digamos que si tuviésemos que resumir muy brevemente de qué trata esta historia trata de un hijo de Abraham llamado Isaac, que es nombrado el heredero de Abraham, y que hay otro hijo físico de Abraham, otro descendiente físico de Abraham, el hijo de la esclava, que no va a tener herencia en la familia de Abraham. De eso trata. ¿Lo ven? Es muy clarito. Nace Isaac, Isaac es llamado el heredero de Abraham, lo más importante, no solo el heredero de sus bienes materiales, el heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y hay otro hijo a quien Dios claramente le dice a Abraham, déjalo ir. Él no va a heredar las promesas. Tu descendiente va a ser Isaac. ¿Sí? Isaac heredará no solo tus bienes, no solo tus riquezas, sino mis promesas, mi bendición. Yo voy a continuar la familia de Abraham y yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de un descendiente de Isaac. ¿Sí? De esto trata esta historia. Hay dos hijos, hay uno que Dios elige como heredero y hay otro que Dios descarta. ¿Bien? El hijo de la esclava. Entonces, ya cuando escuchamos algo como esto, enseguida se levantan un montón de preguntas. ¿No es cierto? ¿Cómo es esto de que Dios le dice a Abraham que deje nomás ir a su otro hijo y su hijo se va al desierto con su mamá? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Isaac y no el otro hijo, el hijo de la esclava? ¿Por qué Isaac? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué Isaac es el hijo de Abraham y el hijo de la esclava es descartado, es rechazado? ¿Bien? Bueno, toda esta historia está escrita para responder a esta pregunta. Y al responder esta pregunta no solo vamos a aprender algo sobre Isaac, sino vamos a aprender también qué significa para nosotros hoy ser un hijo de Abraham. Y mejor aún, vamos a poder responder a la pregunta de si acaso yo soy o no un hijo de Abraham. ¿Sí? Porque todos nosotros acá vamos a podernos ver reflejados en alguno de estos dos muchachos. ¿Sí? O en Isaac o en el hijo de la esclava. O somos herederos de la promesa del Evangelio junto a Isaac, o somos extranjeros de la familia de Dios como Ismael. No hay otra cosa. La pregunta es, ¿qué es lo que diferencia a Isaac del hijo del esclavo? Bien. Bueno, primero, ¿qué es lo primero? Cuando empezamos a leer la historia, lo primero que salta a la vista es que Isaac es el hijo que nace por el poder de Dios. Versículo 1. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. ¿Sí? En todos estos versículos Moisés insistentemente repite que Isaac nació como resultado de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Sí? El Señor hizo con Sara como había dicho. ¿Sí? Él nació como respuesta a la fidelidad de Dios, a su promesa. ¿A qué promesa? Bueno, recordemos, en el Edén, nuestros primeros padres fueron tentados por la serpiente, se rebelaron contra el Creador, pero Dios en su gran compasión le hizo una promesa a nuestros padres, a Adán y Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Eva, un día un hijo tuyo va a venir y va a destruir para siempre a la serpiente. Muchos años después, Dios se le aparece a Abraham para prometerle que va a ser por medio de un hijo suyo que él iba a cumplir esa antigua promesa, que él iba a transformar la condenación y la maldición del Edén en una bendición para todas las familias de la tierra. O sea, Dios había escogido a la familia de Abraham para formar la nación por medio del cual iba a venir aquel hijo de Eva prometido en el Edén, que nos iba a limpiar de nuestra maldad, que iba a remover la maldición y que nos iba a llevar de regreso al Edén para que de nuevo Dios viva en medio nuestro, Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios había dicho. Y conforme a lo que Dios había dicho, ¿sí?
Dios obró con su poder y trajo al hijo prometido. ¿Sí? Y todo lo que era un gran obstáculo, la infertilidad de Sara, la edad de Abraham, la edad de Sara, todos esos obstáculos que parecían infranqueables, ahora eran motivo para alabar a Dios, ¿o no? Dios, a pesar de la infertilidad de Sara, a pesar de la edad de Abraham, a pesar de la edad de Sara, Dios milagrosamente cumplió con su palabra y les dio un hijo. Les dio un hijo. ¿Sí? Por eso la risa de Sara, que unos capítulos antes era una risa de burla, ¿sí? Ahora era una risa de alegría. Era una risa de alegría, una risa de gozo al ver al Señor cumpliendo su promesa, ¿sí? Dios me ha hecho reír. Y todo el que escuche acerca de esta historia se va a reír conmigo, dice. En otras palabras, Dios había llenado su corazón de alegría. Estaba viendo al final del camino, estaba viendo al hijo que Dios le había prometido. Y todos los que escucharan de esta historia, todos los que confiaran en el mismo Dios en que ella había confiado, iban a tener la misma alegría. Iban a tener la misma alegría, ¿sí? Esa señora de más de 90 años le estaba dando un hijo a un anciano de 100 años. Por el poder de la promesa de Dios. Solo por el poder de Dios, ¿sí? Y así es como comenzó el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como dice el autor a los Hebreos, de un hombre ya casi muerto, nacieron una multitud como las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo. Así comenzó, con un nacimiento milagroso producido por el poder de la promesa de Dios. ¿Bien? Todo lo contrario a la forma en la que nació el hijo de la esclava. ¿Recuerdan cómo nació el hijo de la esclava? Después de que el Señor le dice a Abraham que va a tener un hijo, enseguida Sara dice, yo no puedo esperar más. No puedo esperar más. Te voy a traer a mi esclava, tené un hijo con ella y ese hijo va a ser mi hijo, ¿sí? Como se solía hacer en aquella época, ¿bien? Mal, pero así se solía hacer, así se acostumbraba, y así es como nace el hijo de la esclava, Ismael, ¿sí? No nace por el poder de la promesa de Dios, nace por la ansiedad, la desesperación y la incredulidad de Abraham y de Sara. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta que podemos dar a la pregunta? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son los herederos de Abraham? ¿Quiénes son los que van a heredar la promesa? Aquellos que vienen por el poder de Dios. Es Dios quien le da hijos a Abraham. Es Dios quien le da hijos a Abraham. ¿Sí? No es la carne, no es el hombre. Es Dios quien le da hijos a Abraham. La simiente prometida, el hijo prometido, va a ser un hijo de Abraham. Pero al mismo tiempo va a ser mucho más de lo que Abraham es capaz de producir. Es mucho más de lo que Abraham es capaz de producir. Y la multitud de hijos, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que Dios le va a dar a Abraham, va a ser una multitud que van a ser por el poder de Dios. Por el poder de Dios, no por el poder del hombre. Esa es la misma multitud que Dios está reuniendo hoy de entre todas las familias de la tierra por medio del poder del Evangelio. Por medio del poder del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que es el Evangelio, ¿sí? Es la antigua promesa, es el cumplimiento. El Evangelio, mis hermanos, es el cumplimiento de esta antigua promesa que Dios le hizo a Abraham, de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de un hijo de Abraham. ¿Quién es ese hijo de Abraham? Jesús. Jesús es ese hijo de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham que vino a cumplir con todas las viejas promesas y que está reuniendo a una familia por medio del Evangelio, llamando a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Él. Y con el poder del Evangelio, no con el poder del esfuerzo humano, no con el poder de la carne, Dios está reuniendo una familia de hijos que está regresando al Edén. Está regresando al Edén. Es por medio de la buena noticia, por medio del poder del Evangelio, que Dios le está dando hijos a Abraham. Como se los dio desde el principio, ¿sí? ¿Cómo se lo dio desde el principio? Es por medio de anunciar que por medio de la muerte y resurrección de Jesús, los
pecadores, culpables, herederos de la justa condenación de Dios, son perdonados, nacen de nuevo, son libres de toda condenación. Es por medio del anuncio de esa buena noticia que los hombres heredan la promesa de Dios, la promesa del Evangelio. ¿Sí? No es por el poder del esfuerzo humano que vamos a regresar al Edén. Ese camino de regreso al Edén no lo podemos transitar solos. No tenemos fuerzas para transitarlos. El Señor puso una guardia de querubines con espadas ardientes a la puerta de ese huerto para recordarnos que nosotros no podemos pasar. No podemos pasar. No podemos. ¿Sí? Para recordarnos que hemos perdido el derecho a volver a vivir en comunión con Dios. Hemos perdido el derecho a que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Hemos perdido el derecho a pasear por ese jardín como nuestros primeros padres. Hemos perdido todo derecho. Hemos perdido todo derecho. Pero Él envió al Hijo de Abraham, a Jesús, para que se ponga al frente de una familia de hijos de Abraham y emprenda el camino de regreso al Edén. Él sí puede pasar. Cuando Él pasa, las espadas son levantadas y los querubines hacen reverencia. Eso es lo que sucede cuando Jesús atraviesa las puertas del huerto. Por eso cuando Él muere, el velo es rasgado y tenemos acceso a la presencia de Dios. Y detrás de Él, la familia de hijos que Él compró por su poder y solamente por su poder, puede entrar. No es por el esfuerzo humano. No es por el esfuerzo humano. ¿Sí? Cuando nosotros intentamos de alguna manera ser aceptados por Dios por las cosas que nuestras débiles manos y débiles fuerzas pueden hacer, lo que estamos tratando de hacer es tapar el sol con una mano. Tapar la realidad, es negar la realidad de que somos malos. De que somos malos. No podemos. Dios no nos va a aceptar porque reformemos un poco nuestra conducta, porque vayamos a la iglesia todos los domingos, porque hagamos lo que nuestros padres nos digan. No, todo eso lo que hace es revelar una cosa: que somos hijos de la esclava. Eso es lo que revela. Que somos hijos de la esclava, que intentamos heredar las promesas del Evangelio con nuestras propias fuerzas, como Abraham y Sara intentaron generar al hijo por sus propias fuerzas. ¿Sí? Entonces, la primera respuesta que nos da esta historia es que los hijos de Abraham, son los hijos que nacen por el poder de Dios. ¿Sí? Fíjense que esto incluso distingue entre los dos hijos físicos de Abraham. O sea, ser hijo de Abraham no se trata de descendencia física, no se trata de sangre. Ismael, el hijo de la esclava, era hijo de sangre de Abraham, pero él no nació por el poder de Dios. Entonces hay un sentido en que lo era y otro sentido en que no era el heredero de Abraham. ¿Por qué? Porque los herederos de Abraham nacen por el poder de Dios. ¿Sí? Segunda cuestión, Isaac nace por el poder de Dios, pero Isaac también nace por la fe en la promesa de Dios. Por la fe en la promesa de Dios. Eso es lo que revela la exclamación de Sara. ¿Sí? Sara dijo: Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Nadie. ¿Quién le iba a decir a Abraham? Bueno, no. Dios le dijo a Abraham que Sara le iba a dar un hijo. Dios le dijo. Un año antes de este evento. Un año antes Dios se le apareció a Abraham y le dijo: de acá a un año yo voy a volver. Y ya no van a ser 2, van a ser 3. ¿Sí? Sara va a tener un hijo. Dios le había dicho. ¿Sí? Entonces, los hijos de Abraham son los que nacen por el poder de Dios. Los hijos de Abraham son los que nacen por fe en la promesa. ¿Sí? Así como Abraham y Sara creyeron que Dios era poderoso para cumplir con su palabra, a pesar
de que ellos eran infértiles y ancianos, ¿sí? De esa misma manera, así es como hoy siguen naciendo los verdaderos hijos de Abraham. Fueron largos años de espera para ella. Para Sara fueron largos años de espera. Lo hemos leído, la hemos acompañado a Sara en estos años, ¿sí? La hemos visto con desesperación ir a Abraham y decir, hasta ahora el Señor no me dio hijos, por favor hace algo. La hemos visto reírse cuando vino el Señor en persona a decirle, de acá a un año vas a tener un hijo. La hemos acompañado, fueron difíciles. Hubo incredulidad, hubo dudas, hubo impaciencia, hubo de todo, pero su fe no murió. Ella, junto con su marido, nos dice la Escritura, se fortalecieron en fe y dieron gloria a Dios. Y el Señor cumplió su promesa. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice lo siguiente. También por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por eso nació Isaac, por fe. Por la fe, Sara recibió fuerzas para tener y dar a luz a su hijo. Por la fe, solo por la fe. ¿Sí? Esa es la conclusión que saca la Escritura de esta historia. Que Sara ya en sus 90, ¿se dan cuenta? En sus 90, mis hermanos, dio a luz a Isaac. Y la única razón por la cual ella pudo dar a luz a Isaac fue porque ella consideró que aquel que le había prometido que iba a tener un hijo era fiel, iba a ser fiel a su promesa. Es la única razón, ¿sí? Y ese es el pueblo, así nace el pueblo de Dios, así nacen los hijos de Abraham. Nacen por fe en la promesa de Dios. Nacen por fe en el Evangelio. Así nacen. No hay otra forma en que nazca un verdadero hijo de Abraham, un verdadero heredero de las promesas, un verdadero ciudadano del Edén. Solamente puede nacer por fe. Por fe, porque la única respuesta adecuada que hay frente a la promesa de Dios es la fe. Las promesas no se ganan. Las promesas que Dios hace no se ganan, se reciben. Y se reciben solamente por la fe, porque es necesario, ¿sí?, que aquel que invoca el nombre de Dios crea que Él existe y que al final va a dar la recompensa que Él está prometiendo, ¿sí? Una vez más, así como dijimos hace un momento que los herederos de Abraham son los que nacen por el poder de Dios, no los que nacen por el poder del hombre, ahora vemos que los herederos de Abraham son los que nacen por fe en la promesa de Dios. Por fe en la promesa de Dios. Y una vez más vemos el contraste con el hijo de la esclava. El hijo de la esclava nació como un acto de desesperada incredulidad de Sara y de Abraham. No nació por fe. Él nació por la incredulidad. Por eso así fue como él llegó. ¿Sí? Y los hijos, los verdaderos herederos, son los que nacen por fe en el Evangelio, ¿sí? No solo llevan en sus venas, no solo por sus venas corre la sangre de Abraham, sino que por sus almas corre la fe de Abraham. Corre la fe de Abraham. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Que ahora en el pueblo de Dios ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque son todos uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, dice Pablo, entonces son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Sí? ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque él creyó en Dios. Creyó en la promesa de Dios. ¿Sí? Aquella noche bajo las estrellas Dios le prometió, así va a ser tu descendencia, y Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Y de la misma manera, todos los que hoy ponen su esperanza en Jesús, el hijo de Abraham, todos los que renuncian a sus propios esfuerzos y edifican sus vidas sobre Jesús y sobre las promesas del Evangelio, todos aquellos que dejan atrás lo que atesoran en su corazón y se someten a la autoridad del Señor y Rey Jesús, todos ellos son herederos de la promesa.
sus pecados son perdonados, sus corazones inclinados al mal son transformados, sus conciencias cargadas son aliviadas y son llamados hijos del Dios viviente. Regresan al Edén. Regresan al Edén por la fe, por la fe. ¿Sí? Fíjense que esta historia, o considerar esto, es la mejor de todas las noticias para los hombres y mujeres que sin esperanza se acercan a Dios, confiando solamente en su amplio amor para recibir a los pecadores. Es una buena noticia para los que saben que no tienen nada para ofrecerle al Creador. No tienen nada para ofrecerle. ¿Sí? Es una buena noticia para los que, como decimos, han llegado al final de sí mismos, se han vaciado por completo intentando ser recibidos por Dios y se han dado cuenta que no han ganado nada, no han conseguido nada. Que sin importar los esfuerzos que hagan, nunca, pero nunca van a satisfacer las justas demandas del Dios de Abraham. Para ellos hay una promesa. ¿Y qué es? Es por fe. Que no tienen que hacer nada. Que no tienen que hacer nada, que no hay nada con qué comprar el favor de Dios. Él está dispuesto a justificarlo solamente por la fe en su Hijo. El cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Por otro lado, esta historia es una muralla y una mala noticia para los que están poniendo su esperanza en sus propios esfuerzos. Para los que corren intentando con sus propias fuerzas, ¿sí?, ganarse el favor de Dios, ser aceptados como hijos en la familia de Dios, conseguir la paz con Dios, bajo estándares morales inventados por ustedes mismos, ¿sí?, por ustedes mismos. Esto es muy común, nos inventamos ciertos estándares por ahí comparándonos con los demás o de cualquier manera nos inventamos esos estándares morales, nos autopercibimos justos bajo esos estándares morales y pensamos que Dios nos va a considerar de la misma manera, que Dios nos va a juzgar de la misma manera que nos juzgamos nosotros. Ese no es el Dios verdadero. Ese no es el Dios verdadero. Vivir así es vivir en esclavitud. Es ser hijo de una esclava. Es vivir bajo la esclavitud de la conciencia, bajo la esclavitud de los mandamientos, ya sean de Dios o inventados míos, pero es vivir bajo esclavitud. Y eso va a terminar en esclavitud. Porque cualquier cosa en que yo ponga mi esperanza aparte de Cristo, al final me va a terminar fallando. Me va a terminar fallando. Y en el camino me va a someter. Entonces, ¿quiénes son los herederos de Abraham? Dijimos que son los que nacen por el poder de Dios y dijimos que son los que nacen por la fe en la promesa del Evangelio. Pero hay algo más que tiene para decirnos esta historia acerca de quiénes son los herederos de Abraham, ¿sí? Y es que los herederos de Abraham son aquellos que Dios elige que sean herederos de Abraham. Dios decide quién es el heredero de Abraham, ¿sí? Y esto es claro en esta historia, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 8? El niño creció, Isaac, y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. ¿Pero qué pasó? Sara vio al hijo de Agar la egipcia, que le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac, ¿sí? Esto, piensen, 4.000 años atrás, muchísimos niños morían en los primeros meses de vida, ¿sí? Enfermedades, en medio del desierto, sin vacunas, o sea, piensen. Entonces, que un niño llegara a la edad de 2 años, que era donde se solía dar el destete, a la edad de 2 años era un motivo de celebración, se hacía una fiesta. Y pasaron aproximadamente 2 años y Abraham hizo la fiesta, el niño creció, ya sabía caminar. ¿Y qué pasó? En un momento, en medio de la fiesta, se ve que el hijo de la esclava le estaba haciendo burla. Vaya uno a saber qué estaba haciendo. Le estaba haciendo burla al pequeñito. ¿Y quién lo fue a ver? Sara lo vio. Se enojó. Nosotros ya sabemos que Sara tenía ya un tema con la esclava, ¿sí? Ya la había echado de la casa una vez, ¿se acuerdan? Ya la había echado de la casa una vez. Y ahora, de nuevo, va muy enojado Abraham y le dice, se van.
Se van, no van a vivir en la misma casa. Mi hijo y el hijo de la esclava. Se van. Abraham se pone muy mal, pero viene Dios. Viene Dios. Versículo 11. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. No hay explicación para esto. No hay explicación. ¿Sí? Abraham no pregunta, y la verdad es que por más que nosotros preguntemos, ¿por qué Isaac y no Ismael? No hay explicación, más que la voluntad de Dios. No hay explicación. Es cierto que Isaac nació por el poder de Dios, es cierto que Isaac viene por fe en la promesa de Dios, pero en el fondo, cuando empiezo a cavar más profundo y más profundo, más profundo en la pregunta de por qué Isaac y no Ismael, la respuesta última es porque Dios eligió a Isaac y no Ismael. Esa es la respuesta única y definitiva, ¿sí? Fue Dios en su libertad soberana quien eligió a Isaac para que él continúe la familia de Abraham. No hay otra respuesta, ¿sí? Y ahí se acaban las preguntas. Alguien puede preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios eligió? No. ¿Por qué Dios? Nunca se puede preguntar, ¿sí? Eso no podemos preguntar. Los vasos de barro nunca le hacen preguntas al alfarero, ¿sí? Nunca le hacen preguntas. ¿Por qué Dios? No se puede preguntar. Entonces, cuando nosotros vemos que la respuesta última de por qué Isaac sí e Ismael no, es que Dios así lo quiso, ahí se acaban todas las preguntas. Se acaban las preguntas. Fue Dios quien en su libertad soberana eligió a Isaac para continuar con la familia de Abraham. Fue Dios quien trajo a Isaac milagrosamente a esa familia, y ahora es Dios quien ha decidido continuar la descendencia de Abraham por medio de Isaac. ¿Sí? Entonces, siempre que hablamos de la soberanía de Dios, surgen dos cuestiones. ¿Sí? Siempre es difícil de entender y quizá todavía más difícil de aceptar. ¿Sí? Con lo que es difícil de entender, la verdad es que no podemos hacer nada. Es difícil de entender, es así. Es así. Sin embargo, yo los animo, quiero animarles a que ninguno de ustedes se asuste al escuchar acerca de la soberanía de Dios. Que ninguno de ustedes levante cuestionamientos, ni mucho menos excusarse detrás de la soberanía de Dios, ¿sí? Cuando leemos este asunto. Por lo general, nuestras preguntas o nuestros temores surgen porque nos da miedo lo que no controlamos. ¿Sí? Si la salvación dependiera de mí, quizás yo pensara, bueno, depende de mí. Está bajo mis fuerzas, lo controlo, entonces puedo hacer el esfuerzo y conseguirla. Pero cuando escucho que al final depende de la soberanía de Dios, es como que no lo controlo, entonces me da miedo. No lo controlo, está fuera de mi control. Haga lo que haga, yo no puedo hacer nada para cambiar lo que Dios decide. Entonces nos da miedo lo que no controlamos. Y sin duda, no controlamos a Dios. Dios es libre, Dios es soberano. Dios decide sin preguntarnos y sin pedirnos permiso. ¿Sí? Eso es lo que significa que Dios es soberano. En donde nos equivocamos es cuando pensamos en que si nosotros controlamos la situación sería más favorable para nosotros. Ahí es donde nos equivocamos. Si la salvación estuviera en mis manos y no en la voluntad soberana de Dios, entonces ¿sería mejor para mí? Esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Sería más favorable para mí? ¿Tendría yo más esperanzas de conseguir la salvación si dependiera de mí y no de la voluntad soberana de Dios? Bueno, lo que nos ha enseñado Génesis hasta ahora es que no. Es que no. ¿Cómo empezó nuestra historia en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que hicimos con nuestra libertad en el huerto del Edén? Lo destruimos todo. Y Dios, con su libertad soberana, porque cuando nosotros pecamos, ¿cuál era la sentencia? El día que coman de ese árbol, ciertamente serán expulsados del huerto. ¿Esa era la sentencia? No. El día que coman, van a morir. Y Dios, con su libertad soberana, ¿qué hizo? Nos extendió misericordia. Nadie obligó a Dios. Si Dios ese día nos condenaba, iba a ser justo, iba a estar bien. Pero Dios, en su libertad, decidió
no cobrar la deuda, no ejecutarla. ¿Sí? O no ejecutarnos, como querramos verlo, ¿no es cierto? La historia del Génesis es una historia en donde nosotros vemos que la humanidad, con su libertad, una y otra vez se va al precipicio. Se va al precipicio. Entonces no pensemos en que a nosotros nos iría mejor, que tendríamos más posibilidades, que sería mejor para nosotros si nuestra salvación no dependiera de la libertad soberana de Dios y dependiera de nosotros. No, no. Nuestra única esperanza de salvación es la libertad soberana y llena de gracia de Dios. Esa es nuestra única esperanza. ¿Sí? Que Dios se mueva libremente sin esperar nada de nosotros, sin buscar nada en nosotros, sin pedirnos una moneda de cambio, sin depender de nosotros para poder salvarnos. Esa es la mejor de todas las noticias y nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza. No son malas noticias que Él sea soberano. No son malas noticias que Él elija. No son malas noticias. Es nuestra única esperanza. Nuestra única esperanza. ¿Sí? Él en su poder soberano, ¿saben qué puede hacer? Jesús dijo, Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. Eso puede hacer Él. Eso puede hacer Él. ¿Sí? Él en su poder soberano, en su autoridad soberana, Él puede poner bajo la sombra de las promesas que le hizo a los hijos de Abraham, a personas que no son hijos físicos de Abraham. Porque Él es soberano. Porque Él hace conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Son los que vienen por el poder de Dios, los que vienen por fe en la promesa de Dios, y son los que Dios elige en su soberanía. Son los que Dios elige en su soberanía. Esos son los herederos de Abraham, los que regresarán al Edén. Y eso es la mejor de las noticias para nosotros. Solamente los herederos de Abraham van a regresar al Edén. Solamente los hijos de Abraham van a ser perdonados de sus pecados. Solamente los hijos de Abraham van a ser el pueblo con el cual Dios va a morar. Entonces imagínense si ser hijo de Abraham dependiera de tener la sangre de Abraham. Estamos todos perdidos. Todos los que estamos acá estamos perdidos. Ninguno de nosotros es un judío por cuyas venas corre la sangre de Abraham. Pero no es eso. La buena noticia del Evangelio es que no importa si somos judíos o no judíos. No importa nuestra condición social, si somos esclavos o libres, no importa nada de eso. Lo único que importa es si estamos unidos a Cristo. Cristo es el Hijo de Abraham. Si estamos unidos con Él, nosotros somos hijos de Abraham también. Y lo más importante, herederos de las promesas. Herederos de las promesas. Entonces, ¿cuál es la exhortación que hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la gran lección que hay detrás de toda esta historia? Bueno, Dios le está dando a Abraham una familia que es numerosa como las estrellas. Y si ustedes creen en Cristo, si ustedes se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo, entonces ustedes son hijos de Abraham. Sus pecados han sido perdonados. Dios es el Dios de ustedes. Están regresando al Edén, ¿sí? Han nacido de nuevo. No hay nada más importante que pertenecer a la familia de Abraham. No hay nada más importante, ¿sí? Porque los que no pertenezcan a esta familia van a ser expulsados como el hijo de la esclava. ¿Cómo terminó el hijo de la esclava? Expulsado de la familia, en el desierto, haciendo su vida. Eso es lo que nos cuenta la historia, hizo su vida. Lejos de la familia de la promesa. Su mamá le consiguió una esposa egipcia, nada que ver con el pueblo de Dios, y él hizo su vida. ¿Sí? Entonces, ¿esta promesa es solo para los judíos, para los descendientes físicos de Abraham? No. Hay descendientes físicos de Abraham que, como Ismael, no van a ser parte de la familia de Abraham. Pero hay otros
que no somos descendientes físicos de Abraham, que por medio de Jesús estamos heredando las promesas. Si alguno de ustedes no es de Cristo, si no es de Cristo, y le parece que todo esto es como un enjambre de árbol genealógico, hijos, no hijos, y hasta quizá le diría, hasta le parece como enredado todo lo que hemos estado diciendo. Yo quiero que a usted le quede claro esto. No hay nada más importante que recibir las promesas de Dios, que recibir el perdón de los pecados, que recibir el regalo de que Dios sea su Dios y de que usted sea parte de la familia de Dios. No hay nada más importante que eso. Y Dios se lo ha prometido solamente a aquellos que creen en Jesús. Solo aquellos que creen en Jesús. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús, Dios lo hace automáticamente heredero de esas promesas. ¿Cuál es la alternativa? La condenación eterna. Esa es la alternativa. La expulsión eterna de la familia de Dios. Esa es la alternativa. ¿Sí? Sin embargo, hay algo que resuena cuando vemos el final de la historia y leemos el destino de Ismael, del hijo de la esclava. Una y otra vez, Dios le dice, tanto a la mamá como al niño, Dios le dice, yo te voy a bendecir porque sos hijo de Abraham. Voy a hacer de ti una gran nación porque sos hijo de Abraham. Es como que hay una luz de esperanza para Ismael en esta historia. ¿Cuál es la esperanza que tienen los descendientes de Ismael? Y estoy hablando ahora de los descendientes físicos de Ismael. ¿Cuál es la esperanza? De que al final, este hijo de Isaac que va a venir, que es Jesús, él va a bendecir ¿a quién? A todas las familias de la tierra, inclusive a la familia de Ismael. Inclusive a la familia de Ismael. Dios va a darle hijos espirituales a Abraham de entre los hijos físicos de Ismael. Eso es lo que significa. Que entre todas las naciones, incluidas las naciones que descendieron de Ismael, Dios va a darle hijos espirituales a Abraham. O sea, va a haber hombres y mujeres que van a creer en Jesús, que van a ser descendientes físicos de Ismael. Esa es la conclusión y eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que al final de la historia va a haber hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación que van a estar en la eternidad alabando por siempre al Cordero. Van a ser parte del pueblo de Dios y en esa multitud va a haber descendientes físicos de Ismael. Va a haber descendientes físicos de Ismael. ¿Cómo van a llegar estos descendientes físicos de Ismael a estar ahí? Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio. El Evangelio llevado a todas las naciones por los descendientes espirituales de Abraham, por la iglesia, por el pueblo de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, para el apóstol Pablo, haber entendido que había llegado el día en que Dios estaba cumpliendo sus promesas porque Jesús había venido, Él había muerto, había resucitado y ahora se ofrecía perdón y vida eterna a todas las naciones. Para Pablo haber entendido eso, era combustible para predicar el Evangelio, para salir y predicar el Evangelio. Hace algunas semanas lo hemos leído en Romanos capítulo 15, que el apóstol Pablo dijo, Cristo Jesús vino como cumplimiento de las promesas hechas a los padres, o sea, a Abraham, para que de entre todas las naciones conozcan la misericordia de Dios. Por eso él salía a predicar. Y hermanos, quizás nosotros no vamos a llegar muy lejos, o quizás sí, hasta los descendientes de Ismael, pero Dios nos ha puesto en una nación. De en medio de esta nación, en medio de este pueblo, en medio de nuestro barrio, de nuestro lugar, Dios también va a darle hijos a Abraham. Y ellos van a llegar de una sola forma. Por medio de la predicación del Evangelio. Por medio de la predicación del Evangelio. Entonces yo los quiero animar
Yo los quiero animar que en medio de todas las cosas que ocupan y nos preocupan en el día a día, ¿sí? Que son muchas. Todos tenemos una vida cotidiana llena de ocupaciones y preocupaciones. Pero en medio de todo eso, yo quiero animarlos a que ustedes lleven el Evangelio con esperanza en el lugar en donde el Señor los puso. Lleven el Evangelio con esperanza. No tengan temor de compartir el Evangelio, no tengan temor de compartir que hoy es el día por medio del cual Dios está perdonando pecados y llevando de nuevo a los hombres al Edén. No tengan miedo de hablar de Cristo, tengan esperanza, porque Dios está juntando a la familia de Abraham también hoy, y lo está haciendo por medio de su iglesia, a la cual envió a hacer discípulos de todas las naciones. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Para eso cada uno de nosotros está donde está. Para eso cada uno de nosotros está en esta iglesia, en este barrio, en este lugar, para poder llevar el Evangelio. Dios le va a dar hijos a Abraham de entre todas las naciones. Y lo va a hacer por medio de una iglesia que predica el Evangelio. Vamos a orar y terminar. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu palabra en esta mañana y te quiero pedir, por favor, Señor, que nos enseñes a poder aplicar lo que hemos escuchado, que llames a los pecadores a la salvación, Señor, y que le des a tu iglesia el consuelo, el valor y el coraje, Señor, por medio de este Evangelio. Te pido, Señor, que bendigas esta semana a tu iglesia con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén.